Buenas, soy Inés, fisioterapeuta de Clínicas H3 en Carlos Camaño. Estoy especializada en terapia manual, ejercicio terapéutico y dolor crónico. En este vídeo os vamos a hablar del síndrome del piramidal. Os vamos a dar una serie de herramientas para que podáis reconocerlo y que sepáis cómo actuar en el caso de tenerlo. Sobre todo, os vamos a explicar cómo ayuda la fisioterapia en este síndrome. Próximamente sacaremos otro vídeo con ejercicios que os ayuden a aliviar este dolor. Os recomendamos que os suscribáis al canal de YouTube dándole a like para que os aparezcan esos vídeos y las notificaciones. De todas formas, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, lo podéis comentar en el vídeo de YouTube o llamando a la clínica si tenéis cualquier consulta que os podamos ayudar en cualquier caso. En Clínicas H3 nos basamos en la evidencia científica para realizar los tratamientos más actualizados y eficaces posibles. En el último congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica ya engloban el síndrome del piramidal en el síndrome de glúteo profundo. Podemos observar en diferentes artículos la importancia de realizar un buen diagnóstico diferencial. Vamos a hablar del síndrome del piramidal. ¿Qué es el síndrome del piramidal? El síndrome del piramidal es una neuritis del nervio ciático provocada por el músculo piramidal o piriforme. Es decir, es una compresión o irritación del nervio ciático de un origen no discogénico, en la zona glútea. En otras palabras, el músculo piramidal o piriforme es quien produce una irritación de ese nervio ciático y produce dolor en la zona glútea. Hace unos años, la causa más común de dolor en la zona lumbar era el síndrome del piramidal. Hasta hace pocos años, actualmente, se conoce como síndrome del glúteo profundo. El síndrome del piramidal provoca dolor en la zona lumbar, zona de la cadera y va un pelín hacia abajo en la parte posterior de la pierna. En algunos casos se produce dolor en la zona interna del muslo y la parte interna de la rodilla. Vamos a hablar de las causas del síndrome piramidal. No tenemos una causa concreta. La causa principal es la sobrecarga deportiva o hipertrofia de esta musculatura. En los corredores, sobre todo los corredores de larga distancia, el músculo piramidal actúa como flexor de cadera. Entonces, cuando llevo mucho tiempo corriendo, esta musculatura se hiperactiva y entonces es más fácil que aparezca esa sobrecarga muscular. Por eso es tan importante después realizar una serie de ejercicios para estirar y que esa musculatura esté lo más fuerte posible para que no se produzca este síntoma. Otra de las causas es el sedentarismo. Las personas que están mucho tiempo sentadas, personas que trabajan en oficinas, esa musculatura no está lo elástico que debería, ese músculo, y entonces es más común que aparezca ese síndrome también. Otra de las causas que pueden aparecer son variaciones anatómicas o factores externos. Esos factores externos pueden ser un terreno irregular, un calzado inadecuado, que la suela del zapato esté más desgastada de lo que debería. Por otro lado, la prevalencia de este síndrome del piramidal es más común en mujeres que en hombres. Tenemos una proporción 6:1. La edad media de este síndrome piramidal es desde los 18 años hasta los 55 años. Tenemos varias pruebas de imagen que nos ayudan a diagnosticar el síndrome del piramidal. Por un lado, tenemos la ecografía dinámica. Esta prueba nos ayuda a ver cómo se desliza el nervio ciático en el músculo piramidal. Por otro lado, tenemos la resonancia magnética, es la prueba de elección. Esta es importante para descartar que tengamos signos de inflamación en el nervio ciático y que sean los causantes de ese dolor. De todas formas, esto se realiza solo en casos graves y suele ser bastante raro que necesitemos esta prueba. También podemos realizar una exploración física para valorar este músculo piramidal o piriforme. Por un lado tenemos la maniobra de Pace, que es una maniobra en la que el paciente se coloca en decúbito lateral, es decir, lo tumbamos de lado con una ligera flexión de cadera. Le pedimos al paciente que realice una separación de cadera, es decir, una abducción. Nosotros resistimos esa separación de cadera y si el paciente refiere dolor, este test sería positivo. Por otro lado, tenemos la maniobra de Freiberg. Esta maniobra consiste, el paciente se coloca tumbado boca abajo en decúbito prono con las rodillas flexionadas. Le pedimos al paciente una rotación interna forzada de forma que las piernas se separan hacia los laterales. Si produce dolor durante esta prueba, también sería positivo este test. ¿Cómo reconocer este síndrome piramidal y cómo saber cuándo tengo que acudir al fisioterapeuta para que me ayude? El síndrome piramidal produce dolor en la zona lumbar, pero tenemos que diferenciarlo de una patología que cause dolor a nivel lumbar.
Cuando tenemos una radiculopatía, es decir, un pinzamiento a nivel lumbar, suele producir dolor desde la lumbar y muchas veces llega hasta los dedillos de los pies, hasta la planta del pie. En el caso del síndrome piramidal, lo más común es que produzca dolor en la parte lumbar, la parte de la cadera y posterior de la pierna. Se suele quedar en la zona de la rodilla, pero es muy raro que aparezca dolor desde la rodilla hacia abajo. Vamos a hablar de cómo te puede la fisioterapia ayudar en el síndrome piramidal. La fisioterapia te puede ayudar desde el inicio de esa patología hasta el final, hasta que desaparecen todos los síntomas. Por un lado, tenemos la terapia manual. Es importante realizar esa manipulación de esa musculatura para reducir esos síntomas y mejorar esa elasticidad de la musculatura. Por otro lado, tenemos el ejercicio terapéutico. Ya que es un músculo que se encarga de la estabilización de cadera, es importante realizar ejercicios para fortalecer, movilizar esa musculatura y estirar para que no vaya más esa sintomatología. Por otro lado, tenemos técnicas invasivas como puede ser la punción seca o la EPI. En este caso, es recomendable que se realicen con el ecógrafo. Así podemos evitar producir daños en vasos o nervios que están bastante asociados a esta musculatura y en la misma localización. Por otro lado, tenemos la diatermia. Es una máquina que aumenta el metabolismo de ese músculo y ayuda a acelerar el metabolismo celular de esta musculatura, lo cual ayuda a que la musculatura se recupere antes y ese síndrome piramidal desaparezca lo antes posible. Existen otras técnicas dentro de la fisioterapia, como pueden ser las ondas de choque, neurodinamia, que dependiendo del paciente, el fisioterapeuta ya se encargará de elegir una técnica u otra de forma personalizada para que sea lo que mejor se ajuste a su patología. Vamos a hablar de la prevención del síndrome piramidal. Es fundamental realizar una serie de ejercicios para evitar que esta patología se cronifique y podamos ayudar a que se recupere lo antes posible. El calentamiento es fundamental antes de realizar una actividad deportiva. Por otro lado, tenemos la parte de fortalecimiento. Ya que el músculo piramidal es un estabilizador de cadera, necesitamos fortalecer toda la zona lumbosacra para que esté lo más preparada posible a esa actividad deportiva. Es importantísimo, después de esa actividad deportiva, que realicemos los estiramientos. Debemos mantener la elasticidad de toda esa musculatura para que no se fatigue y no dé lugar a una lesión. Por ahora, esto es todo sobre el síndrome piramidal. Recordaros que podéis suscribiros al canal para que os aparezcan esos vídeos y estéis actualizados. Por otro lado, podéis comentar o preguntar todas las dudas que tengáis, ya sea a nivel del canal de YouTube o mediante una pregunta o una llamada telefónica a la clínica. Estaremos encantados de ayudaros y espero que os haya servido este vídeo y os haya gustado.